Era una colonia, en cuestión de vivir ahí, tenía sus partes inseguras, pero tenía también sus partes muy seguras. En estas partes había cierto tipo de convivencia vecinal. Me gustaba la dinámica en el sentido tanto vial como de servicios. Cercano, en aquel tiempo no había proliferado tanto la cuestión de los centros comerciales, estaban apenas surgiendo, pero yo vivía cerca de uno, Soriana Sanders, por decirlo así, cerca del centro. En la colonia había de todo, o sea, si querías ir a comprar X cosa, digo, de comida, no sé, incluso si querías ir a un bar, había bares en la colonia, todo ese tipo de situaciones. Hoy día, que he regresado a la colonia San Antonio, porque ahí viven todavía algunos familiares, ha cambiado. Ha cambiado, hay más centros comerciales, pero ya no hay tanta vida, como te lo pudiera decir, vecinal. O sea, la comunidad se rompió, la comunidad... Sí, de hecho mis tíos, que son los que viven ahí, cuando he llegado a visitarlos, ellos me comentan de que, o sea, sucedió algo muy curioso. Cuando yo vivía, el temor era hacia que llegaras a ir noche, tarde, que anduvieras por alguna razón en aquellos sectores que estaban señalados como de los chavos de barrio, los barrios. Hoy día el temor es de que salgas en la noche y que te pueda suceder algo, por no sabes ni quién ni por qué. O sea, al menos sabías dónde estaba el riesgo. Ajá. Y a qué horas podía ser el riesgo y bajo qué circunstancias. Por ejemplo, si llegabas a ir tomado, llegabas a ir a lo mejor con intereses de hacer créditos, sabías que lo ibas a encontrar. Pero era sobre todo más bien las cuestiones vecinales mismas, de los barrios. Hoy día los barrios no existen tanto, o sea, existen los barrios, pero no existe, o sea, había una pandilla, o ¿cómo les dicen? Sí, una pandilla. Sí, una pandilla muy, muy famosa, entre otras más, pero las que era ahí, digamos, el centro en donde yo vivía, que era entre donde están las vías del tren, entre la Cartagena, digo, entre la Sevilla y casi llegando a la colonia Santa Rosa. Era una pandilla que se llama todavía los Comandos 13. Los Comandos 13. Los Comandos 13. De hecho, algunos de mis primos llegaron a participar, menores que yo, a pertenecer a la pandilla. Pero eran jovencillos y todo eso. Hoy día que he llegado, casi platicamos con mis tíos, incluso con mis primos ahora grandes, esos Comandos 13 existen, pero los que ya ahora son adultos, o sea, más o menos de mi edad. Pero ya se casaron o están en la cárcel o otro tipo de situaciones. Existe la pandilla como tal, es decir, aquella que fue aquella pandilla, pero en sí no la dinámica de lo que fue aquella pandilla. Hoy el riesgo son de gente que se involucra en otras actividades, aun cuando sean parte de la pandilla o sean parte de la otra pandilla. No, o sea, existe, sabe uno que en ese sector es el sector de los Comandos 13, pero los Comandos 13 no tienen la misma dinámica de las que tuvieron hace, en realidad, que yo viví ahí del 94 hasta el 2000, antes del 2000, por decirlo así, de hecho 97, 98. De esto que te cuento, en realidad no sé si fue un corte así tajante, pero estos últimos años que voy a visitar a mis familiares, entre las cosas que me platican es ese tipo de situaciones. Otro aspecto también que va pegado a la cuestión de inseguridad es que sabía uno, incluso cuando yo vivía ahí, qué lugares eran picaderos, o sea, que también eran las zonas de riesgo. O sea, tenías claro dónde se vendía droga. ¿Dónde? Entonces tú sabías que a lo mejor muy noche, muy tarde, si pasabas por esos lugares, no tanto ya las pandillas, sino quienes iban a... Sino los usuarios de drogas iban a comprar. Pues tú sabes, puede suceder de que un pleito o X, pero uno tenía ubicado eso. No así de que te diga, no, en esa casa, sino que ya sea por oídas o porque tú sabías que en esa casa se hacía algo. Bueno, eso también se ha reducido. ¿Cómo ha cambiado eso? Ha cambiado en el sentido de que se sabe de que en aquellos lugares en donde era picadero, bueno, no te voy a decir que hace meses o probablemente hace años, pero lo que a mí me cuenta, por ejemplo, mis tíos, es de que a muchos de ellos ya los han matado.
Entonces eso ha provocado de que también, como digamos un sentido de mercado, pues así como han cerrado barrotes, así como han cerrado puestos de tacos, puestos también han cerrado lugares que funcionaban como picaderos, en menor o mayor escala. ¿Por qué? Por lo que ha sucedido. Entonces, los que se siguen manteniendo se han convertido como en lugares ya no solamente de riesgo de que pases por ahí, sino de que está muy latente el aspecto de que pronto llegue a suceder algo ahí, porque siguen en ese comercio. Sí, claro. Entonces, pues eso es lo que, en cuestión de, por ejemplo, seguridad, he visto que ha cambiado la comunicación. Dentro del ramo en el que yo trabajaba, no nos gustaba decir que trabajábamos en maquiladora, porque en realidad propiamente no era maquiladora, pero está dentro del rango de maquiladora. Trabajé en la maquiladora, por decirlo así, pero en realidad era lo del ramo de clasificación de cupones. O sea, es decir, no había máquinas ni torno ni nada, sino que era computadoras y clasificación de cupones de descuento que se hacen en Estados Unidos. Pero era una maquiladora. Era una maquiladora. Pero, sí. Pero ustedes no asumían como... Te lo digo porque era muy particular, de hecho. ¿Cuál era la maquiladora? NAT de México. NAT de México. Y llegué a trabajar estaba en el eje vial. En el eje vial Juan Gabriel. Apenas la cerraron en el 2003, más o menos. Sí, en el Gutiérrez Nájera y eje vial Juan Gabriel, ahí estaba. Pero te comento esto porque sí era muy, y sigue siendo, porque yo sigo teniendo contacto con varios amigos de aquellos tiempos. Incluso mi esposa, yo la conocí en otra maquiladora de ese ramo, en Datamark. Y ahora ella que sigue en ese ramo, ella está en el área de recursos humanos. Es muy común que las personas de ese ramo se distingan de las personas que trabajan en maquiladora. La acción que se hacía mucho era de que, y esto sucedía interno, había el 50% de los que trabajábamos ahí eran personas con preparatoria, pero había gente con secundaria, incluso con primaria. Pero las personas de secundaria y primaria estaban en las secciones en donde el proceso de trabajo era meramente manual. Por ejemplo, llegaban los cupones y esos cupones llegaban en bolsas, tipo de pan, de panadería, grandotas, pero llegaban todos, todos revueltos. La primera cosa que se tenía era recibirlos, sortearlos, ubicarlos, pesarlos. Todo eso lo hacían secciones que lo que le pedían como mínimo a las personas que trabajaran ahí era secundaria y primaria. Después llegaba al registro, que en realidad eso de que te pedían que si tenías experiencia en computación, pero en realidad no era lo único que hacías tú. Tenías una computadora, un teclado, era que ya agarrabas el cupón registrado, tiene un programa, ciertos códigos, y lo único que estabas haciendo era capturando. Pero eso era gente que ya tenía preparatoria. Las maquiladoras tenían sus antros. El Planet, el Planet, el Crazy. El Crazy tenía ahí una variante en cuestión de horario. Y el que era de rock, no sé si todavía está abierto, el Tequilas o el La Juárez. Bueno, no sé. Bueno, el Blackjack. Bueno, aunque el Blackjack, la verdad, ya el sentido de ser rockero pues, no hacía distinción. Sí, claro, sí. Pero, por ejemplo, el Crazy estaba muy marcado de que decían, vámonos a ver en el Crazy. No, pues le caemos como a las 9, porque desde las 3 están los pinches maquileros. O sea, se asumía que el Crazy Town, desde las 3, es decir, desde las 3 de la tarde, el viernes, hasta el horario de trabajo, como hasta las 7, 8 de la noche, estaba lleno de personas ubicadas ante los que eran de maquila. Entonces se decía, vamos al Crazy, pero después de las 8. Cuando ya no estén los maquileros. Cuando normalmente, pero aquí eran las dinámicas interesantes, que se suponía que ellos iban al Crazy porque después no porque se fueran a dormir a su casa, no, sino que ellos iban a los que se supone que eran sus antros. Había uno que ya se cerró, no recuerdo yo el nombre, que era más de corte, más que de música disco o de rap, todo eso, era de cumbias. Entonces, a eso se supone que los que entraban al Crazy se salían a las 8 al otro antro. Para irse a bailar música para bailar. Popular. Entonces, cumbias. Los de NAT y otras, porque no nada más era NAT,
sino que convergían con los de EDM, con O los sea, las maquiladoras sí. capturadoras de datos. Ahora, dentro del rango de maquiladora de captura de datos, todavía era más marcado en las personas que trabajaban sobre todo en EDM. Porque en EDM, que aquí es el otro punto que te quería yo señalar, primero fue la computación, tenerle miedo a un teclado, pero después empezó más allá del grado, que fue en donde empezó a subir mucha gente de secundaria, no necesariamente que tuviera primaria, incluso a llegar gente con estudios universitarios, fue el inglés. O sea, primero fue que le supieran mover a la computadora, que no le tuviera, de hecho, cuando te daban la inducción, te decían a los que decían, no, pues es que más o menos ahí le capturo, si no le tienes miedo al teclado, aquí lo haces. Pero si tú puedes decir, no, pues en mi bachillerato, como fue lo que yo dije, en mi bachillerato supuestamente yo salí con, bueno, no les dije supuestamente, sino yo terminé en el área de técnico programador. Ajá, está bien, échale ganas igual y después te pasamos al cuarto frío, que el cuarto frío era el control del sistema. Pero primero te decían que no le tuvieras miedo al teclado, después era el inglés, situación que NAT todavía no tenía, pero EDM ya lo empezaba a tener. En esa cuestión de rangos también había la rivalidad con EDM, aquí diferente, los DM son bien mamones. Porque sabían inglés, porque hablaban inglés. Porque sobre todo, o sea, eran call centers. Digamos que en NAT también había gente que hablaba inglés, pero los procesos de trabajo en NAT en realidad no necesitaban que tú hablaras inglés. En EDM sí. Entonces había estos cambios interesantes entre gente que se iba de NAT a EDM. Una persona que se iba de NAT a EDM era como de, órale, se volvía mamón. Se volvía mamón. O si alguien llegaba de EDM a NAT, primero era de que salgo a derecho, o sea, como que había bajado. Bajo de nivel. Bajo de nivel. Es un tipo de proceso, en realidad, tanto incluso mecánico. Cuando te digo yo que nada más estabas capturando, en realidad era porque ya te sabías los códigos y era un trabajo mecánico. O sea, ya te lo sabías y había una velocidad en donde no estabas, es más, a veces no necesitabas, de hecho, mirar el teclado para nada más ver el cupón y estar así. Y ahí lo que contaba era la velocidad. Entonces era un trabajo mecánico. Las 8 o 12 horas estabas ensamblando números nada más, tú estabas así, y los que estaban sorteando nada más estaban así. O sea, en eso es totalmente igual.